Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alicia y la Noticia. Hoy vamos a hablar de uno de los casos que más preguntas ha generado sobre el combate al huachicol durante lo que va de este sexenio. Resulta que aquello que durante meses muchos conocieron como una mini refinería clandestina, ahora según la presidenta ya no debe llamarse así. Ahora resulta que era solamente un centro de procesamiento de combustible. Esta nota tiene como 3, 4 días, pero no me quería yo quedar con esta información de verdad, porque esto es una joya, no son refinerías, son centros de procesamiento de combustible. De verdad, ese es el tema de fondo. El problema es el nombre, ¿sí? O el verdadero problema es que una instalación de ese tamaño pudo operar durante años prácticamente pues a la vista de todos. Se menciona que son 4 años aproximadamente que estas refinerías estaban ubicadas pues prácticamente al lado de pues unas instalaciones de la Guardia Nacional. Así que hoy analizaremos por qué este cambio de narrativa podría convertirse en un problema político mucho más grande que el propio debate técnico. Bueno, pues la presidenta explicó técnicamente que no era una refinería, porque una refinería industrial realiza procesos mucho más complejos. Es cierto que existe una diferencia técnica entre una gran refinería y una planta de procesamiento artesanal o clandestina, pero pues aquí aparece la primera pregunta. Para millones de mexicanos la discusión no gira alrededor de un concepto de ingeniería. La pregunta es mucho más sencilla. De esas instalaciones salía gasolina, diésel y otros combustibles procesados. Entonces, ¿qué importancia tiene cómo quieran llamarlas? Definitivamente, ¿sí? El problema no desaparece únicamente porque le cambiemos el nombre, el término. De hecho, en redes, la verdad, estaba muy bueno el debate que empezando a cambiarle los términos que la presidenta ha hecho en distintos momentos, pues al descarrilamiento de los trenes, en fin, ¿no? Que no se descarriló, se movió tantito de las vías. En fin, aquí aparece una estrategia política que hemos visto en muchas ocasiones. Como cuando un tema resulta incómodo, en lugar de responder la pregunta principal, la discusión cambia hacia las palabras. El foco deja de estar en la operación clandestina y pasa a concentrarse pues en la definición. Y eso puede servir para un debate técnico, pero difícilmente responde las dudas de la opinión pública. Vamos a escuchar a la presidenta, pues esta respuesta que dio a este planteamiento. Son algunos centros de procesamiento. Es muy distinto a una refinería que lleva procesos bastante complejos. Eso es lo primero. Es un centro de procesamiento ahí en Cadereyta. Lo segundo, porque algunos medios dijeron, ¿cómo es posible que hubiera habido un cuartel de la Guardia Nacional a un lado y que no se hubieran dado cuenta? Fue la propia Guardia Nacional quien hace este operativo al darse cuenta que hay un centro de procesamiento de combustible. Entonces es el trabajo del Gabinete de Seguridad frente a procesamiento ilegal o transporte ilegal de combustible o contrabando de combustible. Y la Fiscalía General de la República tiene varias investigaciones. Una de ellas viene del buque que denunció la propia Secretaría de Marina, en donde estaba entrando combustible de contrabando. Otra viene de los ferrotanques que entraron por Coahuila, que es en donde está involucrado el exgobernador. Y hay otras más que tiene la Fiscalía General de la República en donde se participa de manera permanente. Y si además se encuentra que hay un transporte ilegal de combustible, ¿cómo se identifica? A través de que no tienen identificados los QRs que ordenó la Secretaría de Energía que debe tener cualquier transporte que transporte combustible y de otros esquemas de información que se han desarrollado dentro del Gobierno de México. Si hay una ilegalidad, pues participa el Gabinete de Seguridad. Pero es muy importante, este centro de procesamiento, mucho menor que lo que sería una refinería, es la propia Guardia Nacional quien lo asegura y viene la Fiscalía General de la República para poder hacer todas las investigaciones. Bueno, pues esto fue lo que dijo la presidenta. Y es que también hace algunas semanas también Código Magenta pues publicó un reportaje muy completo verdaderamente, pues detallando todo este entramado, porque aquí es donde comienza lo verdaderamente preocupante. Vimos imágenes difundidas que muestran una instalación pues considerable, ¿sí? Tanques de almacenamiento, infraestructura, movimientos constantes. Diversos comentaristas incluso señalaron que el complejo podría apreciarse
mediante imágenes satelitales. Si eso era visible desde hace tiempo, pues inevitablemente nos preguntamos o surge pues esta pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo funcionar durante 4 años sin ser detectado? Y todavía pues más importante, ¿cómo pudo existir tan cerca de estas instalaciones oficiales de seguridad sin que nadie advirtiera su operación? La propia presidenta sostuvo que fue la Guardia Nacional quien finalmente detectó el lugar y participó en el aseguramiento. Sin embargo, pues las críticas se han centrado en el tiempo en que la instalación habría operado antes de este operativo y en la cercanía con instalaciones oficiales. Ahí es donde aparece el debate político, porque les digo aquí en este programa de Código Magenta, pues se menciona, ¿sí? Se menciona que hay muchas instalaciones de este tipo y siempre son cerca de instalaciones de Pemex, ¿sí? Entonces, mientras el de gobierno sostiene que está combatiendo el huachicol, pues sus críticos preguntan cómo fue posible y cómo es posible que existan este tipo de instalaciones clandestinas pues de esta magnitud. No es uno, dicen que ya son cuatro huachirrefinerías. Entonces, esto no es un hecho aislado. Meses antes se informó también sobre la instalación clandestina dedicada al procesamiento de hidrocarburos. También hubo aseguramientos de grandes volúmenes de combustibles en Nuevo León. Es decir, no estamos hablando únicamente de pequeños grupos robando combustible mediante tomas clandestinas. Estamos hablando de operaciones con infraestructura, con almacenamiento, logística, transporte y toda una cadena de suministro. Y eso pues cambia completamente la dimensión del problema, ¿sí? Porque una estructura así difícilmente puede operar sin redes de protección criminal. Eso es precisamente uno de los cuestionamientos más fuertes que hacen especialistas y opositores. Vamos a escuchar lo que dice pues este especialista. Son refinerías a cielo abierto, ilegales, en nuestro país. Están, el caso, la prensa ha documentado, bueno, el de Reynosa hubo un incautamiento que no queda claro ahora qué es exactamente ese predio, pero los medios hablan de que se tienen documentado 9 otras, lo decía el Universal, el lector de Mauleón ayer, 9 otras refinerías de ese tipo, nada más en Tamaulipas. Está la otra documentada por Código Magenta, muy grande en Nuevo León, que después fue desmantelada una vez que salió de menos por las imágenes que se tienen. Pero lo que tenemos es la sofisticación de una industria por parte del crimen organizado. Esto ocurre con evidentemente con vínculos entre grupos criminales que son quienes ordeñan. Se sabe de varios carteles de la droga que ahora claramente son industrias transnacionales de mercados ilegales, mucho más que narcotráfico, pero con colusión con las más altas esferas políticas. Y la pregunta es si no hay una intencionalidad en haber colocado en la Secretaría de Energía, quien se colocó el sexenio pasado, en el Centro Nacional de Inteligencia, a quien se colocó el sexenio pasado, entregar puertos y aduanas a militares y marinos. Gente cercana a AMLO. O sea, archicercano. En Pemex, ¿quién estaba? Sí. 90% lealtad. Sí. Gente muy cercana a AMLO. Muy cercana a él, que son los que tendrían que haber visto esto. Y bueno, las cosas que estamos viendo en estos días con las refinerías que se han dado a conocer y clandestinas, no hay manera de que no se vean por parte de la... Hay uno que está en un predio federal. De Mauleón decía que hay también una red de despojo de predios para colocar estas refinerías. Estamos hablando de una red enorme que participa Hacienda, que participa la Fiscalía General de la República, pero Pemex, pero la Secretaría de Energía, el Centro de Inteligencia, Marinos, Sedena. Y bueno, no solamente los especialistas, también la oposición pues se cuestiona todas estas cosas, pues el mismo gobierno le da los elementos para que todas estas preguntas que se hace la oposición. Vaya, construyen refinería ilegal en Reynosa, Tamaulipas, a 1,5 kilómetros del cuartel de la Guardia Nacional. Y esta era operada por el crimen organizado y nadie vio nada. Contaba con 7 tanques de almacenamiento. Vale decir que ahí gobierna tanto el municipio como el estado Morena. Pero ahí la presidenta sí que no dice nada. Y esto pues, por supuesto que es a raíz de toda esta culpa que se le quiere mencionar solamente a Ernesto Rufo, ¿no?
que fue detenido por huachicol. Y bueno, pues estamos frente a simples delincuentes o estamos frente a organizaciones capaces de desarrollar pues una industria paralela del combustible, ¿sí? Desde la oposición pues ya vimos que se insiste desde la oposición ya vimos que se insiste en el cambio de palabras que no responden a la pregunta central, porque el verdadero debate no es si técnicamente era una refinería o era un centro de procesamiento. El debate es otro: cómo funcionó, quién la protegía, quién permitía este movimiento de combustible, quién falsificaba documentos, quién falsificaba el transporte, quién compraba ese combustible. Mientras pues todas estas preguntas no tengan respuestas públicas, la polémica va a seguir creciendo, aunque hayan todas estas detenciones que dice la presidenta. Cada explicación basada únicamente en cambiar el nombre de los problemas, pues corre el riesgo de interpretarse como un intento simplemente de minimizar estos escándalos. Y en política las palabras pues importan, ¿no? Pero los resultados, por supuesto que importan mucho más. Al final los ciudadanos probablemente no están discutiendo un concepto técnico, lo que quieren saber es algo mucho más sencillo: cómo pudo instalarse, ¿sí?, una operación clandestina de esa magnitud, cómo pudo permanecer activa durante tanto tiempo, quién falló, quién será responsable, porque si únicamente se cambia el nombre, no cambian las explicaciones, pues las dudas van a seguir creciendo. Ahorita pues el villano favorito, pues por supuesto que va a ser Rufo Apple, pero pues queremos más respuesta, queremos un poquito más de información. Si es así, que se vea, ¿no?, cómo están las cosas en Nuevo León. Si no tiene ninguna, no he visto que asome la cara pues el gobernador, ¿sí? En fin, cuando las respuestas no convencen, el costo político termina siendo mucho mayor que cualquier discusión semántica, ¿no? Así ya lo hemos visto en todas las problemáticas. Así que pues solamente causa pues esta serie de burlas, pues de que no son refinerías, son centros de procesamiento, no es un descarrilamiento, solo se movió tantito de las vías. Entonces pues yo soy Alicia, esto fue Alicia y la Noticia. Pues me gustaría mucho conocer sus opiniones, qué opinan al respecto, que se suscriban, activen la campanita y compartan este video para que más personas pues puedan conocer la realidad vista desde el otro lado del espejo sobre los acontecimientos políticos más importantes de México. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.